Historia de la pedagogía. Sección 120. Cuarta parte. La época contemporánea. 12. La reacción al positivismo, espiritualismo y criticismo. 74. El espiritualismo inglés e italiano. 75. La obra de Bergson. 76. La duración real. 77. El impulso vital. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 74. El espiritualismo inglés e italiano. En Inglaterra y en Italia, el espiritualismo contemporáneo se presenta con los mismos caracteres que en Alemania y Francia: el recurso a la conciencia, el reconocimiento en ella y por ella de un principio espiritual superior, Dios, y la subordinación a tal principio de toda la realidad, inclusive la naturaleza. En Inglaterra, James Balfour, 1848-1930, Andrew Z. Pringle Pattison, Clement J. Ware, 1865, James Gord, 1843-1925, se presentan reunidos con una metafísica monadológica de cepa leibniziana, según el modelo introducido por Lotze en la filosofía contemporánea. La misma forma asume el espiritualismo en Italia con Bernardino Barisco, 1850-1933. Después de una primera fase positivista, el pensamiento de Barisco cae bajo la influencia de Leibniz. Máximos problemas, 1909. Conócete a ti mismo, 1912. La realidad está constituida por una multiplicidad de sujetos particulares, cada uno de los cuales es un centro del universo fenoménico. Cada sujeto varía en virtud de una espontaneidad que le es propia, pero sus variaciones interfieren con las de los otros sujetos, y esta interferencia es un fenómeno, esto es, un hecho objetivo. El acontecer de un hecho implica un factor alógico, pero no por eso irracional, que es la actividad espontánea de los sujetos, y un factor lógico, que es la unidad de los sujetos mismos, unidad por la cual se ligan entre sí y es constitutiva de cada uno de ellos. En esta unidad se funda el orden del universo y, en consecuencia, la posibilidad de las leyes que lo regulan. La unidad no es otra cosa que el ser o Dios, que Barisco en un principio concibió panteísticamente, como idéntico con la realidad misma del mundo, y luego teísticamente, atribuyéndole una especie de personalidad. También el espiritualismo de Piero Martinetti, 1871-1913, tiene carácter religioso. Martinetti considera la filosofía y la razón, que es su órgano, como la senda para llegar a la intuición religiosa del universo y como el instrumento polémico propio para combatir el dogmatismo que amenaza con estancar y dispersar la religiosidad auténtica. En obras entretejidas con la exposición y la crítica de las principales doctrinas filosóficas modernas y contemporáneas, Introducción a la filosofía, 1902, La libertad, 1928, Razón y fe, 1942, Martinetti adopta la idea leibniziana de una multiplicidad de sujetos particulares unificados por un sujeto absoluto. Uno es el sujeto, aunque reflejado en un número infinito de seres. No hay modo, ni vida, ni existencia, por alta que sea, que no tienda hacia la unidad suprema. Y todo conocimiento no es más que el disiparse de una ilusión, el reconocimiento imperfecto del sujeto universal que se encuentra a sí mismo en cada cosa. Este sujeto absoluto queda fuera de la multiplicidad y de todo proceso, más allá de los esfuerzos que los seres particulares hacen para acercársele. Y mientras Martinetti insiste en el valor de dichos esfuerzos, que son las verdaderas actividades humanas, el conocimiento, la moral, la religión, poniendo a la unidad absoluta como término de estos, tiende a insistir en la trascendencia de tal unidad, ante la cual todo el resto es apariencia insignificante. Sugerencias del cristianismo y de la filosofía indostana que cultivó lo llevan a contraponer el sujeto absoluto, entendido como el uno todo, al mundo de los fenómenos,
rebajado a pura apariencia sin valor o, en su más alta forma, a mero símbolo del sujeto mismo. 75. La obra de Bergson. La más alta figura del espiritualismo contemporáneo es la de Bergson, quien subrayó el carácter de su filosofía al afirmar que su espiritualismo no quiere aislar a la vida espiritual de todo lo demás, como suspendiéndola en el espacio a la mayor altura posible, sino que pretende incluirla en su relación con el mundo. Henry Bergson, 1859-1941, fue por muchos años profesor del Collège de France. Sus obras fundamentales son Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, 1889, Materia y memoria, 1896, La risa, 1900, La evolución creadora, 1907, La energía espiritual, 1919, Duración y simultaneidad, 1922, Las dos fuentes de la moral y de la religión, 1932, El pensamiento y el móvil, 1934. En Las dos fuentes de la moral y la religión, Bergson expone el aspecto ético-religioso de su doctrina. Si bien de origen hebreo, después de publicada esta obra, se inclinó cada vez más hacia el catolicismo, en el cual declaró ver el complemento del judaísmo. Sin embargo, renunció a convertirse del todo a causa de la ola de antisemitismo que se extendía por el mundo. He querido, escribe en su testamento, permanecer entre los que mañana serán perseguidos. 76. La duración real. El punto de partida y fundamento de toda la filosofía de Bergson es la doctrina de la duración real. La duración real es el dato de la conciencia, despojado de toda superestructura intelectual o simbólica y reconocido en su simplicidad originaria. Es una corriente continua e ininterrumpida, que cambia sin cesar, no solo sustituyendo cada estado de conciencia con otro estado, sino en forma tal que el interior mismo de la conciencia no permanece jamás igual a sí mismo. No hay un sustrato inmóvil de la conciencia, un yo sustancial, sobre el que se proyecte la sucesión de los estados. La duración es un proceso fluido y continuo que va del pasado al porvenir, conservando el pasado y por lo tanto aumentando continuamente como un alud. Al mismo tiempo, esta conservación total es una creación total, puesto que en ella, cada momento, aun siendo el resultado de todos los momentos precedentes, es absolutamente nuevo respecto de estos. Para un ser consciente, dice Bergson, existir significa mudar, mudar significa madurar, madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo. Por lo tanto, la vida es esencialmente autocreación y libertad. Quienes consideran que toda acción espiritual, al igual que cualquier otro hecho de la naturaleza, está necesariamente determinada por sus causas, parten de un concepto del tiempo que no puede aplicarse a la vida espiritual. Es decir, imaginan el tiempo de acuerdo con un esquema espacial, como lo hace la ciencia, y por eso exteriorizan la acción y el motivo de la acción, considerándolos casi como dos cosas externas la una con relación a la otra. Esta exteriorización, espacialización del tiempo vivido contrasta con el testimonio de la conciencia, que solo nos da un proceso de mutación único y continuo. Por eso, no puede decirse que el alma está determinada por una simpatía, un odio, etc., como por una fuerza que actúa sobre ella, desde ella. Cada uno de esos sentimientos, si ha llegado a una profundidad suficiente, es toda el alma, se identifica con ella. Y decir que el alma se determina bajo la acción de uno de ellos, equivale a decir que se determina por sí misma y es libre. Por lo demás, la libertad no tiene el carácter absoluto que el espiritualismo le atribuye, pero admite grados. Los sentimientos y las ideas que tienen como origen una educación mal entendida constituyen un yo parasitario que se superpone al yo fundamental, disminuyendo en la misma medida la libertad de éste. A eso se debe el que tantos hombres fallezcan sin haber conocido la verdadera libertad. En cambio, somos verdaderamente libres cuando nuestros actos emanan de nuestra personalidad entera, cuando tienen con ella la semejanza indefinible
que se da ocasionalmente entre el artista y su obra. 77. El impulso vital. Bergson se sirve de estos elementos para abordar los problemas de la vida biológica en la evolución creadora y de la civilización humana en las dos fuentes. Cada uno de nosotros, al considerar retrospectivamente su historia, comprueba que su personalidad infantil, si bien indivisible, reunía en sí diversas personas que podían subsistir juntas en estado naciente, pero que se volvieron gradualmente incompatibles, poniéndonos en más de una ocasión en la necesidad de elegir. La vida que recorremos en el tiempo, dice Bergson, está sembrada de los fragmentos de lo que empezábamos a ser y de lo que hubiéramos podido ser. Como solo podemos vivir una sola vida, no nos queda más remedio que elegir. En cambio, la naturaleza no está obligada a semejantes sacrificios, conserva las tendencias que se han bifurcado y crea series divergentes de especies vivientes que se desenvuelven por separado. En otras palabras, la vida no sigue una línea de evolución única y simple, se desarrolla como un haz de tallos, creando, por el solo hecho de crecer, direcciones divergentes entre las cuales divide su impulso ordinario. De ahí que las bifurcaciones producidas en el curso de su desenvolvimiento sean en número inmenso. Pero también han sido muchos los callejones sin salida frente a las pocas vías que ha creado. La unidad de las diversas direcciones no es una unidad de coordinación y divergencia, como si la vida realizara un designio previo. En este sentido, se excluye el finalismo. La vida es creación libre e imprevisible. Su unidad precede a las bifurcaciones. Es la unidad de una vía, de una vis a tergo, de un impulso que se realiza progresivamente. Aunque Bergson excluye así el viejo concepto finalista de la vida, considera, por otra parte, que también la explicación mecánica es insuficiente. El mecanicismo no puede explicar en términos de variaciones causales la formación de órganos muy complejos, que sin embargo tienen una función muy simple, como es el caso del ojo. En lugar de las dos alternativas del finalismo y el mecanismo, Bergson propone su doctrina del impulso vital. Recurre a la imagen de una mano que atraviesa limadura de hierro que se comprime y resiste cada vez más a medida que la mano penetra en ella. Llegará un momento en que la mano habrá agotado su impulso y en ese preciso momento los granos de la limadura se habrán dispuesto y coordinado en una determinada forma, la de la mano detenida y una parte del brazo. Si suponemos que la mano y el brazo son invisibles, los espectadores buscarán en los granos mismos de la limadura y en las fuerzas de que están provistos la razón por la cual han asumido esa forma. Algunos espectadores explicarán la posición de cada grano de limadura por la acción de los granos vecinos. Estos serán los mecanicistas. Otros pensarán que los granos de limadura se han dispuesto así con arreglo a un plan de conjunto. Estos serán los finalistas. Sin embargo, los unos y los otros habrán dejado de escapar el dato esencial, que hay allí un acto único e indivisible, el de la mano que ha atravesado la limadura. En el caso de la formación y evolución de los organismos vivientes, el impulso vital desempeña la función de la mano. La estructura y colocación de los órganos, sus complicadísimos detalles, se pueden explicar solo como la acción global del impulso vital que atraviesa la materia, encuentra la resistencia de ésta y logra ordenarla en un cierto modo. A la resistencia de la materia bruta, representada en el ejemplo por la limadura de hierro, se debe a la subdivisión del impulso vital en individuos de diversa especie y en cada individuo a la subdivisión de los órganos que lo componen. Ahora bien, la primera bifurcación fundamental del impulso vital fue la que dio origen, por un lado, a las plantas y por el otro a los animales. El vegetal se caracteriza por su capacidad de fabricar sustancias orgánicas con sustancias minerales, bajo la acción del sol, función clorofílica. En cambio, los animales, obligados a buscar el alimento, han evolucionado en el sentido de la actividad locomotriz y en consecuencia de una conciencia cada vez más alerta, indispensable para buscar la comida. Ambas tendencias, la de la planta y la del animal, se han disociado al desarrollarse, pero en sus formas rudimentales se implican recíprocamente.
El mismo impulso por el que el animal se formó nervios y centros nerviosos constituyó en la planta la función clorofílica. Por otra parte, la vida animal no se desarrolló siguiendo una línea única. Los artrópodos y los vertebrados son las líneas en que la evolución de la vida animal, en el sentido de la movilidad y la organización, ha tenido el mayor éxito. La evolución de los artrópodos culminó en los insectos, sobre todo en los himenópteros, abejas y hormigas, la de los vertebrados en el hombre. Sin embargo, en estas dos líneas el progreso ha sido diverso, puesto que en la primera dirección se orientó hacia el instinto, mientras en la segunda se dirigió hacia la inteligencia.